Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga y hermana Erika Valdovinos, deseándote que te encuentres muy bien hoy y siempre. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, estoy bendecida, agradecida con el Señor, porque Él es bueno, Él nos da lo que necesitamos y Él nos escucha. Y en este hermoso día traigo una enseñanza. Seguimos con la serie para aprender acerca del plan de salvación. Y en este día traigo un tema, el cual el Señor me ha dado y quiero compartirlo con ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos guíe. Señor Jesucristo, Padre precioso y amoroso, me encomiendo, Padre Celestial, en este momento, Padre Celestial, para vocear su palabra. Le pido que hable a mi mente, a mi corazón, Señor Jesús, que bendiga, Padre Santo, mis labios, Padre Celestial. Unja este vaso, Padre Santo, que va a estar voceando su palabra. Le pido que bendiga cada receptor que va a estar escuchando su palabra, que penetre en su corazón su palabra y que haga, Padre Santo, la obra que usted quiere. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar lo que es el plan de salvación. Y el tema de hoy es ¿qué significa nacer de nuevo? Vamos a mirar ciertos factores que necesitamos para poder nacer de nuevo. Y uno de ellos, el primero es necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Y dice así, si el pecado es la causa de nuestra tristeza, dolor, culpa y sobre todo de la condenación eterna, haga cambios en su vida. Es importante hacer cambios. Si algo está causando mal en su vida, tanto físico y mucho más espiritual, necesitamos hacer cambios. Dios está dispuesto a borrar nuestro pecado a través de un plan de salvación que Él mismo preparó mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Necesitamos un plan de salvación. Él mismo lo preparó, Él mismo lo hizo. ¿A través de qué? De su sacrificio en la cruz del Calvario. Y vamos a estar leyendo textos de la Biblia donde donde confirman lo que vamos a estar hablando. Porque lo importante aquí es hablar de la palabra de Dios y que sea con hechos, que sea por medio de la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es verdad y esta palabra de Dios libera. Vamos a leer en Isaías 1:18 y dice así la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor aquí nos dice que vayamos delante de Él. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. La importancia aquí es que estemos a cuentas. ¿A cuentas con quién? Con el Señor. Él nos pide cuentas de lo que hacemos, de si cometemos algún pecado, algún agravio, algo que ofendió a alguien, si nos dimos cuenta. Él quiere que nos pongamos a cuentas, que le pidamos perdón o que vayamos con alguien y le pidamos perdón o perdonar. Eso es estar a cuentas con el Señor. Y dice que si por más grande o cochino sea ese pecado, va a venir a ser como la blanca lana, va a ser limpiado, emblanquecido. El Señor promete eso y lo dice en su palabra, en Isaías. Y vamos a leer también en Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice así la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor Jesucristo va a salvar a los que le esperan. Él vino aquí, él se hizo maldición muriendo en esa cruz del Calvario, porque eso significa la cruz, significa maldición, y él se hizo, dice la palabra de Dios. Perdone la palabra, pero así dice, él se hizo maldito por nosotros. ¿Por qué? Porque él quería que toda esa maldición que nosotros teníamos cayera sobre él, sobre esa cruz donde fue el crucificado, que cayera sobre él esa maldición. ¿Para qué? Para que nosotros ahora fuéramos benditos si aceptamos su salvación. Y vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios.
Y aquí está una pregunta, dice, ¿qué está señalado hacer? La Biblia es la única guía que nos dice lo que debemos hacer para tener paz, gozo, felicidad y sobre todo para heredar la vida eterna. Es la única que nos dice lo que hagamos para bien, para hablando espiritualmente, la palabra de Dios. Esta es la guía, este es el manual que necesitamos. Así como hay cosas que necesitamos armar, muebles, juguetes, electrodomésticos, lo que sea, traen un manual para que esté bien armado y no nos sobren piezas o no nos falte. Así que para nosotros es ir bien en el camino del Señor, necesitamos un manual y el manual es la palabra de Dios. Vamos a leer allí en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Y dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la palabra de Dios, toda la escritura fue hecha para eso. Cuando leemos la palabra de Dios nos redarguye, nos instruye en justicia, nos enseña, nos corrige. Todo eso hace la palabra de Dios. Este libro no es cualquier libro. Este libro, cuando usted lo empieza a leer, usted siente algo diferente. Siente como que se le está hablando. Es algo hermoso. Y si estamos mal, nos va a hablar y nos vamos a sentir a veces hasta mal o juzgados por la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios. Así que hay que obedecer la palabra de Dios. Vamos a leer también Juan 5:39. Juan 5:39. Dice así la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando aquí Jesús. Cuando usted mira la Biblia y hay párrafos, textos con las letras rojas, ahí quiere decir que son palabras de Jesús, que Jesús las está hablando. No en todas las Biblias tiene eso, pero la mayoría de las Biblias tiene eso. Así que cuando usted mire las palabras en rojo, quiere decir que Jesús está hablando en ese momento. Jesús está diciendo esas palabras. Así que Él dice que las escrituras, que las escudriñemos. Escudriñar es buscar algo con mucha atención, buscarlo bien, escudriñar. Hasta la mínima parte hay que buscar o sea, eso es escudriñar. Dice que escudriñar las escrituras, porque en ellas hablan de Él, o sea, de Jesucristo, dan testimonio de Él y parece que en ella está la vida eterna. Así que aquí va a encontrar la vida eterna. La buena vida eterna. Se lo recomiendo. Lea la palabra de Dios. Y vamos a ver como el tema lo dice. ¿Qué significa nacer de nuevo? Vamos a mirar aquí el plan de salvación. La palabra de Dios dice que para ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Y vamos a mirar ahí Juan 3, del 1 al 5. Jesús le está hablando a Nicodemo y vamos a ver qué le dice. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, cuando estaba hablando, él empezó a hablar, fue de noche. Tenía vergüenza ir de día, tal vez porque él era un fariseo y él era un alto funcionario. Entonces, tal vez le daba vergüenza que sus colegas lo llegaran a ver. Y él fue, dice la palabra de Dios, que él fue de noche a preguntarle. Sabemos que no todos hacen lo que tú haces, ¿no? Es que en realidad él era el único que hacía todo lo que hacía, milagros, señales, sanidades, todo eso. Dice, pero ¿cómo pues? No lo puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y Jesús rápido le contesta, no esperó, él no dijo, oh, gracias por lo que tú me dices, o sí, mira, es que yo soy el Todopoderoso, es el único que yo puedo hacer eso. No, él rápido entró al tema, a lo que sabía que Nicodemo iba por una respuesta y Jesús rápida se la dio. ¿Y qué le dijo? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, cuando Jesús le dice eso, Nicodemo luego rápido pensó, se fue a lo físico. ¿Cómo voy a poder nacer de nuevo si ya soy viejo? Era mucho más grande de edad que Jesús. Así que dijo, ¿cómo puede ser esto? Pero Jesús no se estaba refiriendo físicamente, él se estaba refiriendo espiritualmente, nacer de nuevo. ¿Qué dice? Dice el 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitabas nacer de agua y de Espíritu. Ahorita vamos a ver qué significa eso, nacer de agua y nacer de Espíritu. Para nacer de nuevo, primero necesitamos creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos creer, es el primer paso. Y vamos a mirar ahí en Marcos 16:16. Marcos 16:16. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y no es aburrida. Cuando uno le toma sabor, esta palabra sabe a miel. Dice la palabra de Dios, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dos cosas que necesitamos. Necesitamos creer y ser bautizados. Si usted no cree y se bautiza, no le sirve. ¿Por qué? Porque no está confesando, no sabe lo que es creer. Necesita creer en eso que va a ser, en ese acontecimiento. Así que necesitamos creer. ¿Y cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a aprender de la salvación de Jesús? Por medio de su palabra, por medio de leer las Escrituras. Así que necesitamos creer y necesitamos ser bautizados. Creer significa aceptar como verdad todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es creer. Y vamos a leer en Juan 17:17. Juan 17:17. Juan 17:17. Y dice así la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, empieza a santificar porque empieza a conocer lo que es bueno, lo que es malo delante del Señor. Así que santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es la verdad. Esta palabra, la palabra de Dios, es verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre espiritualmente? ¿Quieres que todas esas cadenas espirituales en tu vida se rompan, se destruyan? Hay personas que me han dicho, es que no sé, cuando quiero orar o cuando quiero leer la palabra de Dios me da mucho sueño. No puedo. Me sale una cosa, me sale otra y nomás no puedo. Ok, son estorbos. Y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Necesitamos luchar. Es una lucha espiritual, así que hay que luchar y vamos a poder empezar a leer la palabra de Dios con libertad. Hay que orar. Primeramente hay que orar, pedirle a Dios, Señor, ayúdame
bendice mi vida. Te pido que me hables a través de leer tu palabra. Quita cualquier estorbo que se quiera interponer, porque se levantan estorbos, pero el Señor Jesucristo reprenda todo eso. También vamos a leer en Marcos 1:15. Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice así la palabra de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay que arrepentirse, lo que hablábamos en la sección pasada. Hay que arrepentirse y creer en el evangelio. Este es el evangelio. Esta es la palabra de Dios en la que tenemos que creer, porque esta te va a dar paz, te va a dar sanidad, muchas cosas, pero sobre todo aquí vas a encontrar la vida eterna, que es lo que andamos buscando, lo que todos queremos. No queremos irnos a un lugar de condenación, queremos ir a un buen lugar, a un lugar de reposo donde podamos estar, donde dice la palabra de Dios que no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, ahí no va a haber enfermedades, ahí no va a haber nada de eso. Y ahí es a donde queremos llegar. Y vamos a mirar el nuevo nacimiento. Si Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, vamos a ver cómo es ese nuevo nacimiento. Y dice, el nuevo nacimiento no es hacer una confesión de pecados nomás, yo hacer una oración y decir, Señor, te pido que vengas a mi vida, perdona mis pecados y eso. Eso no es solamente eso es parte. Hay que hacer una oración y decirle al Señor, una oración de arrepentimiento, pedirle al Señor que nos perdone, que nos arrepentamos, pero no lo es todo. O levantar la mano para aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador no es suficiente. O hacer una oración del pecador tampoco no es suficiente. Con yo hacer simplemente una oración de pecador no quiere decir que ya soy salvo. Hay requisitos y aquí los encontramos, que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. También dice necesitamos nacer de nuevo de agua y de espíritu. Todo eso lo estamos mirando. No es solamente levantar la mano, hacer una oración de pecador. No es suficiente. Es parte, pero no lo es todo. Todos estos métodos que el hombre ha inventado, pero Dios en su palabra nos enseña que lo debemos de... no es de esa manera como debemos de hacerlo. No lo es todo. Y vamos a mirar el paso número 1. Vamos a analizar los 3 pasos de la salvación. Hay 3 pasos. Y el número 1 es arrepentirse de los pecados. El arrepentimiento significa dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y buscar el propósito de Dios para nuestra vida. Ese es el primer paso, arrepentirse. Se lo vuelvo a repetir, arrepentirse es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y buscar el propósito de Dios en nuestra vida. Y vamos a confirmarlo. Vamos a ir a Lucas 24:47. Lucas 24:47. Dice así la palabra de Dios. Y que se y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este era un mandato de Jesús, decirles que nos arrepintiésemos de pecado. Pero primero que fuera predicada su palabra. Cuando su palabra es predicada, ahí trae arrepentimiento. Necesitamos que arrepentirnos. Es el primer paso. Y vamos a ir a Hechos 3:19 también. Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice así la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Hay que arrepentirnos. Si hay un arrepentimiento, va a haber una conversión en nosotros. Fíjense qué hermoso. Aquí están los pasos que Dios nos da. Los que realmente necesitamos. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. Para la salvación. Entonces el primer paso es el arrepentimiento. El segundo paso es bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El bautismo es la manera simbólica y pública de proclamar que morimos al mundo y vivimos para Dios. Es decir, que hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir y ahora vivimos una vida nueva. El bautismo es para la persona adulta. Los niños no necesitan ser bautizados. ¿Y sabe por qué los niños no necesitan ser bautizados? Porque ellos no tienen pecado. Ellos no tienen de qué arrepentirse. Porque dice la palabra de Dios, arrepentíos y bautícese. Hay que creer también. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un niño pequeñito, él todavía no cree, él todavía no tiene una conciencia del bien y del mal. Un adulto, ya tenemos la conciencia del bien y del mal, ya creemos y ya nos podemos arrepentir. Vamos a leer la escritura, Marcos 10:13. Vamos a ver qué nos dice ahí en Marcos 10:13. Marcos 10:13. Dice así la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Aquí esos niños venían a Jesús para que los tocase. Quería que orara por ellos, que los bendijera. Los niños se presentan ante el Señor. Cuando están pequeñitos, los lleva uno a la iglesia y los presenta. Hacen una oración hermosa por ese bebé, por ese niño, para que crezcan en el Señor, para que les dé a los padres gracia y sabiduría para poderlos educar. Se presentan ante el Señor, pero no se bautizan. Usted aquí en la Biblia no va a encontrar que algún niño pequeño haya sido bautizado. No, solamente adultos, personas que ya creían, personas que ya sabían el bien y el mal. En Mateo 28:19 Jesucristo dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahí. Marcos 16:16. Marcos 16:16 dice así la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Necesitamos creer y bautizarnos. Y Hechos 2, del 36 al 38, vamos a leer. Hechos 2, del 36 al 38. Dice así la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miramos aquí la confirmación de Mateo 28:19, el gran mandamiento que Dios nos dio, que Dios le dio a sus discípulos, el gran mandamiento. Ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el gran mandamiento que Jesús nos dejó, pero el gran cumplimiento fue aquí en Hechos 2:38, donde dice la palabra de Dios y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Lo resalta, ese bautismo es para el perdón de los pecados y también dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, ahí está todo eso. Pero seguimos.
porque eso está muy interesante. Dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Dios tiene varios títulos, pero solamente un solo nombre, el cual es Jesús. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo se refieren a una de las tres formas en que Dios se ha manifestado. Para entender esta verdad, es menester saber que la Biblia nos habla de un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice así la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los apóstoles usaron la forma correcta al bautizar en el nombre de Jesús. Ellos entendieron que los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo se refieren a la manifestación de un solo Dios y su nombre es Jesús. Y vamos a mirar. Algunos dicen, pero solamente ese bautismo era para los judíos. Vamos a ver si solamente era para los judíos. Vamos a mirar. Los judíos se bautizaron en el nombre de Jesús en Hechos 2:38, lo que acabamos de leer, donde dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús en Hechos 8 del 14 al 16. Hechos 8 del 14 al 16. La palabra de Dios nos hace libres. Dice así la palabra de Dios. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Miramos aquí qué hermoso dice. Los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús y mandaron a los apóstoles, a uno de ellos era Pedro, a que les impusieran las manos, oraran por ellos y recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y también los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar ahí en Hechos 10, 45 al 48. Dice así la palabra de Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los gentiles fueron bautizados también en el nombre del Señor Jesús. Y también los religiosos fueron bautizados. Vamos a ver cómo fueron bautizados los religiosos. Hechos 19 del 1 al 4. Hechos 19 del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Miren qué hermoso. Esto es verídico.
El bautismo en el nombre de Jesús, el verdadero bautismo, ¿qué dice la palabra de Dios? Para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Qué hermosa es la palabra de Dios, cómo nos enseña la verdad. Dice la palabra de Dios que la verdad nos va a hacer libres. Y seguimos aprendiendo. Mire, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. La Biblia dice que todo lo que hagamos debe ser en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17, vamos a leerlo. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. Dice así la palabra de Dios. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, que es el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Él es uno solo. Dice, el perdón de pecados se recibe cuando se nos invoca el nombre de Jesús en el bautismo. Hechos 10:43. Vamos a leer Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús es su nombre. Porque si dijéramos Padre, Hijo, Espíritu Santo, son nombres. Es plural, pero no dice nombres, dice nombre. Padre, ¿quién fue el Padre? En la creación se manifestó Dios como Padre. Hijo, cuando vino a la tierra, aquí, Él se manifestó como Hijo. Un Espíritu Santo entre nosotros. Él dijo, me voy a ir porque voy a mandar el Consolador, pero no porque fuera otra persona, sino que son sus manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Un solo Dios verdadero, Jesús. Solamente hay un evangelio y un bautismo. Gálatas 1:8. Vamos a buscar el libro de Gálatas. La carta de los Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Dice así la palabra de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nadie puede venir con otro evangelio, porque aquí está lo que está aquí en la Biblia. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Esta es la verdad. Esta es la que te va a hacer libre. Y Efesios 4:5. Efesios 4:5. Vamos a leer. Efesios 4:5. Dice así la palabra de Dios. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Solamente hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. El bautismo verdadero en el nombre del Señor Jesús. Las primeras personas que escucharon el evangelio a través de los apóstoles fueron salvos porque creyeron y obedecieron al evangelio de Jesucristo. Como 3,000 personas se bautizaron allí en Hechos 2:38-41. Solamente, fíjate, en esos versículos, como 3,000 personas se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Es algo verídico. Vamos a leerlo nuevamente. Hechos 2, del 38 al 41. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo dice el versículo 41. Como 3,000 personas se bautizaron ese día. Miren, qué hermoso acontecimiento. Fue algo muy bello. Y ya, casi para terminar, vamos a ver. El bautismo
Dice, en el bautismo nuestros pecados son perdonados. En el bautismo hacemos uso del sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, el bautismo sí salva. Vamos a mirar allí en Primera de Pedro 3:21. Seguimos buscando palabra del Señor. Primera de Pedro 3:21. Dice así la palabra de Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Este bautismo que corresponde nos salva. Dice, no quita las inmundicias. No es de que si nosotros hacíamos cosas negativas, quiere decir en el bautismo ahí se te va a quitar todo. No, nosotros tenemos que trabajar en esas inmundicias, en esos malos hábitos. Como decía desde el principio, que tenemos que hacer cambios. ¿Por qué? Cosas que a Dios no le agrada, hay que quitarlas. ¿Para qué? Para vivir mejor. Dice, con una buena conciencia hacia Dios. Leyendo la palabra, yo me voy a ir dando cuenta lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Y si realmente lo amo y quiero obedecer su palabra, lo voy a hacer. Voy a tratar de hacerlo al pie de la letra. Tal vez no todo, porque no soy perfecto, no soy perfecta. Pero sí voy a tratar lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque si amo a Dios, Dios me ama, voy a obedecerlo. Voy a tratar de obedecer lo más que pueda al Señor. El bautismo es un símbolo de sepultura y unión con Cristo Jesús. Romanos 6, del 1 al 7. Romanos 6, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Morimos en Cristo. ¿Qué pasó? Morimos al pecado. Eso significa el bautismo. Muerte al pecado. Resurrección a vida nueva, una vida nueva, tener una buena conciencia para poder quitar todos esos malos hábitos, todos esos pecados que nos causaban problemas, todo eso, problemas físicos, pero sobre todo problemas espirituales. Y vamos a leer también ahí en Hechos 4:12, Hechos 4:12. Dice así la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre, Jesús, en el cual podemos ser salvos. Hermosa, hermosa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios te liberta y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El Señor Jesucristo está hablando a tu vida. El Señor habló a mi vida. Así que es importante obedecer la palabra de Dios. Si tienes alguna otra pregunta, si tienes algún comentario, no dudes en hacerlo. ¿Por qué? Porque si tienes dudas hay que resolverlas. ¿Para qué? Para que seas libre en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración dándole gracias al Señor por permitirme dar este tema tan hermoso de salvación. Gracias, Señor Jesús, le doy, Padre Santo, por este tiempo que me dio, Señor, de dar este estudio tan hermoso, Padre Santo, de su palabra, que es el plan de salvación, cómo nos tenemos que arrepentir, bautizar, Padre Santo, creer en su palabra, Padre Celestial. Bendiga a cada persona, cada receptor que va a estar escuchando esta palabra, Señor, que penetre en su corazón, que usted hable a su vida, que usted confirme, Padre Santo, en su vida el verdadero bautismo. Cómo es que usted quiere, Padre Santo, que tengamos esa salvación tan hermosa. Le doy muchísimas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
mis amigos, mis hermanos. Les animo que si este video, esta enseñanza fue de bendición a su vida, la puedan compartir con alguien más que pueda aprender de la palabra de Dios, porque es hermosa la palabra de Dios. Y también póngale un me gusta para que pueda llegar a muchas personas esta hermosa palabra. El Señor Jesucristo los bendiga.